iglesia soy, y tú también. En el bautismo renacimos a una vida singular y a confirmar hoy nuestra fe. Lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás. Muy buenos días, queridos hermanos. Les saluda desde Radio Piragua, la emisora diocesana de Sucre, su obispo José Clavijo Méndez. En este día comenzamos a explicar de qué trata el primer paso y sobre todo a dónde nos conduce el primer paso. De todas las intervenciones que hizo el Santo Padre en los distintos lugares y en las distintas actividades que desarrolló, vamos a ir extrayendo por temas, algunos de los temas fundamentales, especialmente inspirándonos en lo que dice ya al final, en su despedida: no nos podemos quedar en el primer paso, hay que abrir el camino, hay que dar los siguientes pasos. Vamos a imaginarnos, a la luz de lo mismo que ha dicho el Santo Padre, cuál es el camino. Vamos a tratar de diseñar este camino y a eso dedicaremos los próximos programas, al menos los próximos 10 o 12 programas, que nos permitirá explorar en estas intervenciones del Santo Padre y seguir el itinerario que él mismo marca en algunos de los momentos en que logró expresar lo que le espera a la Iglesia de Colombia también en los próximos años y cómo hay que proceder para lograr que todos estos mensajes y todo este pensamiento no se quede simplemente en una emoción de momento, un evento más que pasó, sino que se convierta en un proceso. En primer lugar, vamos a orar, a pedirle al Señor con la oración de la visita apostólica para que esta visita apostólica nos permita a nosotros, con todo lo que el Papa nos dejó, nos sugirió, nos insinuó, diseñar este proceso en el que ojalá podamos todos irnos involucrando. Vamos a orar entonces. Padre de misericordia, tú has sembrado en nosotros la semilla de la fe para que seamos hijos tuyos y discípulos misioneros de Jesucristo. Haz que nuestra vida sea testimonio visible de tu reino y demos a conocer a todos tu palabra. Te damos gracias por el Papa Francisco y te suplicamos que su visita a Colombia sea un tiempo de bendición, que nos confirme en la fe y nos ayude a dar el primer paso para comenzar con Cristo algo nuevo en bien de todos los colombianos. Suscita en nuestros corazones esperanza, perdón, amor y paz, para que con la ayuda de tu Espíritu hagamos posible el encuentro entre colombianos por medio de la reconciliación. Te suplicamos, Padre de bondad, por intercesión de la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, de San Pedro Claver, de Santa Bernarda Bittler, de los Beatos Jesús Emilio Jaramillo, Pedro María Ramírez, y de todos los santos, Santa Laura Montoya y nuestros santos colombianos, que ellos nos acompañen para dar este primer paso. Que esta visita que acaba de realizar el Santo Padre a nuestro país abra nuestra mente y nuestro corazón, anime nuestra voluntad y podamos vivir plenamente ese país que soñamos y podamos llevar a nuestros connacionales el Evangelio de Cristo nuestro Señor. Amén. En primer lugar, les invito a que escuchemos lo que el Santo Padre dijo el miércoles 13, pasado miércoles 13, en la audiencia general que tiene todos los miércoles. Se refirió en español ampliamente a esta visita, como haciendo un balance, una síntesis muy breve y muy concisa de todo lo que significó para él esta visita. Vamos entonces a escuchar en primer lugar al Santo Padre en sus palabras en español en la audiencia general del pasado miércoles 13 de septiembre. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy deseo hacerles partícipes de mi reciente viaje apostólico a Colombia. En primer lugar, quiero agradecer desde aquí
al presidente por su invitación a visitar ese país, a las autoridades, a los obispos y a todos cuantos han colaborado para hacerlo posible, y muy especialmente al pueblo colombiano por su acogida, su alegría y su afecto. El lema del viaje era «Demos el primer paso», y miraba al proceso de reconciliación que vive hoy Colombia para poder salir de 50 años de conflicto interno. Con mi visita quise bendecir el esfuerzo de ese pueblo, confirmarlo en la fe y en la esperanza y recibir su testimonio, que es una riqueza para mi ministerio y para toda la Iglesia. He podido contemplar los deseos de paz y de vida de tantos niños y jóvenes en quienes se exulta la esperanza. He podido encontrar también a los obispos de esa nación y a los representantes del CELAM para adelantar su labor. En la etapa culminante de mi viaje, Villavicencio, hemos oído el conmovedor testimonio de los mártires y hemos visto el cuerpo mutilado del Cristo de Bocayá. Esto nos ha recordado que la paz se funda ante todo sobre la sangre de testigos del amor, de la verdad, de la justicia y de la fe. En Medellín y Cartagena, el tema ha trascendido a la misión y al servicio con insignes ejemplos de vocación y de seguimiento de Jesús, que hoy como ayer se entregan a los más pobres y se consagran a la promoción humana integral. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en especial los provenientes de España y Latinoamérica, y muy especialmente a los colombianos que veo allá. Confío a todos a la Virgen de Chiquinquirá, que ella puede ayudarnos a dar el primer paso hacia un mundo más justo y en paz. Que Dios los bendiga. Bien, después de haber escuchado en el pasado programa algunas de las ideas sobre lo que significa dar el primer paso, en alguna forma el Santo Padre lo dio con nosotros, porque él dice, dar el primer paso significa salir al encuentro del hermano, especialmente del hermano que sufre. Y nos explicaba, como ya escuchamos con muchos textos de la Sagrada Escritura, cómo el primero en dar el primer paso fue Dios, que se exiló a sí mismo, se desterró a sí mismo del cielo para venir a la tierra al encuentro del hombre hundido en la esclavitud y en el poder del pecado. Entonces, ¿qué hace el Santo Padre? Pues hace lo mismo que hizo Dios en el Antiguo Testamento y lo mismo que hizo sobre todo en la revelación del Nuevo Testamento. Venirse hasta donde está el hombre. Ese es el primer paso. Él dio el primer paso. Jesucristo dio el primer paso. El Papa dio el primer paso. Se vino hasta nosotros. Y es una realidad admirable esto que un anciano como el Santo Padre hace, ese movimiento, ese desplazamiento hacia nosotros. Ese es el primer paso. Venir a compartir nuestra realidad, venir a anunciar a Jesucristo sobre esa realidad y venir a abrirnos desde el mismo Jesucristo y con el mismo Jesucristo una panorámica, un proyecto, un programa, un camino. Este camino que él mismo sugería, no podemos quedarnos en el primer paso, hay que dar los siguientes pasos. Vamos a presentar hoy entonces lo que sería este itinerario tal como lo hemos logrado entresacar del pensamiento mismo del Santo Padre. En primer lugar, el primer paso nos conduce a una puerta que se abre, una puerta de salida. Muy importante es salir de mí para ir al otro. Este ir al otro implica en mí un cambio, unas actitudes, unas palabras, unas actuaciones que permitan dar el siguiente paso, hasta precisamente encontrar en el camino mismo, en el recorrido mismo, la respuesta, lo que
significa venir al encuentro de una situación e iluminar con la luz del Evangelio esa situación, tratando de irla transformando. Lo primero es el camino que se abre ante nosotros, que lo vamos a describir hoy, y luego imaginarnos saliendo de la puerta. El primer paso es el paso del umbral de la puerta. Recordemos aquel primer documento que empezó el Papa Benedicto y firmó el Papa Francisco, aportándole sus ideas. Allí se nos hablaba de la puerta de la fe. Apenas abrimos la puerta, nos damos cuenta de que alguien viene a nuestro encuentro y precisamente en el umbral, en la puerta, nos encontramos con Él. Este es el primer elemento del camino, el encuentro con Cristo. Cristo como cimiento, Cristo como fundamento de la fe. Ese es el primer elemento. Sacaremos entonces aquellas frases, aquellas insinuaciones, aquellas proclamaciones del misterio de Cristo como fundamento de nuestro camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Yo soy el camino que por la verdad conduce a la vida. Una vez unidos a Cristo, como en el Evangelio, Cristo nos invita a salir. Él nos precede. Entonces vamos a ver cómo este salir de la puerta, cruzar la puerta, nos va a situar en una experiencia que los evangelios, especialmente en la primera parte, antes de la pasión, que viene en todos los 4 evangelios, es el proceso que hacen los discípulos siguiendo al Señor, desde el momento en que Él los llama, al iniciar su vida pública, hasta el momento en que ellos pues prácticamente salen corriendo, pero sin embargo han hecho un proceso de encuentro y discipulado con el Señor. Luego Cristo nos dice, en el Evangelio nos muestra que ese seguimiento de Cristo no es cada uno solo, ni mucho menos cada uno solo siguiendo su propia idea de Cristo, sino que es un seguimiento que se hace en comunidad. Del encuentro con Cristo surge el encuentro con los otros y la posibilidad de formar comunidad con ellos. En muchos momentos de los discursos el Papa habló de la cultura del encuentro. El discipulado tenemos que hacerlo en el encuentro con los hermanos, con la perspectiva en Cristo, con el fundamento del camino en Cristo, pero también luego la comunidad, en la medida que crece, va descubriendo los distintos carismas, que son los mismos que recorre el hombre en general, pero que en la comunidad cristiana, en el proceso de formación de los discípulos, se va haciendo de una manera diferente. No es lo mismo la formación de los niños desde la comunidad cristiana que la formación de los niños en la sociedad civil. No es lo mismo la formación de los jóvenes, no es lo mismo el concepto de familia, no es el mismo. A la luz del Evangelio, es decir, a la luz de Cristo, puesto como cimiento, los niños adquieren unas características especiales, los jóvenes adquieren unas características especiales, la familia, las vocaciones, los laicos, la mujer. Son como elementos de esa amplia experiencia que nosotros llamamos la comunidad cristiana. Los carismas tenderían, las edades, por ejemplo, los niños, los jóvenes, los adultos, tenderían a hacer barreras entre ellos, que es lo que ocurre a nivel de la sociedad. Los niños no se comprenden con los viejos, ni con los jóvenes consideran a los viejos retrógrados, es decir, se forman barreras generacionales. Fruto del pecado, la comunidad cristiana rompe las barreras, y entonces, pues no es solamente que hay niños, que hay jóvenes, que hay familia, que hay vocaciones, que hay laicos, que hay mujeres, sino cómo cada uno de ellos aporta su propia luz, aporta su propia iniciativa al crecimiento de la comunidad cristiana. Y surge entonces la comunión. Entonces, la característica de la comunidad discipular, de la comunidad que hace camino, siguiendo a Cristo y siguiéndolo fundamentalmente a la luz del Evangelio, esa característica será la comunión, es decir, la común unión de todos los miembros, la común unión de todos los carismas, porque el fundamento de la comunidad es el amor, y por tanto, amor y unidad se traducen en comunión de la comunidad cristiana. Y esta comunión de la comunidad cristiana se convierte en el atractivo
para que otras personas, al mirar la comunidad cristiana, con esa riqueza de carismas, con esa convicción en el seguimiento de Cristo, la comunidad cristiana también atraiga con su luz, atraiga con su manera de vivir, atraiga con su amor, atraiga con su unidad. Cristo es el fundamento y entonces habrá una niñez fundamentada en Cristo, una juventud fundamentada en Cristo, unos matrimonios y unas familias fundamentadas en Cristo, vocaciones fundamentadas en Cristo, un laicado fundamentado en Cristo y el papel de la mujer que se redescubre a la luz de la persona de Cristo. La característica de la comunidad no es el cerrarse sobre sí misma como un gueto que se defiende de un enemigo que es el mundo. Todo lo contrario, la comunidad se constituye en el atractivo para el mundo, de tal manera que la gente que no vive esta experiencia de comunidad se pregunta, ¿qué tengo yo que hacer para vivir esa experiencia de comunidad? Por eso la comunidad vive en permanente salida misionera, tratando de llegar, de primerear, como dice el Santo Padre, en el encuentro con los demás. No espera a que los demás vengan a preguntar. La comunidad misma se proyecta, especialmente se proyecta en la caridad, en una acción social, pero no de simple filantropía, como el movimiento normal del amor que sale en busca del otro porque lo ama y no se resiste o no se aguanta las ganas de que el otro conozca esta alegría que yo he experimentado en el encuentro con Cristo. Y es precisamente en esa salida misionera, en las múltiples formas de esa salida misionera, que la comunidad entra entonces a servir a la renovación del país. En esto nos detendremos porque el Papa dio muchas luces en diversos encuentros, primero sobre cómo es el país que él vio, luces que hay en el país, riquezas que hay en el país, pero al mismo tiempo las sombras del país. Y las sombras del país se refieren, según lo escuchábamos en la intervención inicial del mismo Santo Padre, en 50 años de conflicto. Esta es una idea que se ha metido mucho, pero que no es del todo cierta. No son 50 años de conflicto, porque ese conflicto de 50 años, cuando se crearon las primeras guerrillas que empezaron a luchar contra el ejército y luego pues ocasionaron toda esta triste situación de desplazamientos, de muertos, de secuestros, y dio origen a otra violencia que fue luego la de los paramilitares, pretendiendo estos últimos que con la violencia acabarían con la violencia. Cosa ilusoria, la violencia nunca puede acabar con la violencia. La violencia se incrementa cuando una violencia se opone a otra violencia. Y eso fue lo que sucedió. Pero es que lo que sucedió hace 50 años fue el fruto, fue la consecuencia de una guerra que venía de antes. Y si nosotros leemos atentamente la historia de Colombia, desde la patria boba a la que hace mención el Santo Padre, se comenzó una guerra, es decir, que nosotros llevamos prácticamente 200 años de guerra. Triste. 200 años de historia nos han marcado como seres en conflicto, fratricidas, que nos matamos unos a otros, que nos ofendemos unos a otros, que nos odiamos unos a otros, como Caín y Abel, como Esaú y Jacob. Y por eso, en este servicio a la sociedad, y es en la misma medida en que vamos caminando, la comunidad se pone al servicio de la reconciliación, un capítulo importantísimo. El encuentro con Cristo nos reconcilia con Dios, pero la reconciliación con Dios conlleva la reconciliación con mi hermano, conmigo mismo, con mi historia, porque tiene que darse un cambio de mentalidad dentro de mí, y también con la creación, tema al que no dejó el Santo Padre de hablarnos. De esta manera, la reconciliación, tal como ella es entendida por la comunidad cristiana, consecuencia del camino discipular, el camino que permitirá la reconstrucción del país, la reconstrucción del tejido social, el abandono de posiciones polarizadas, el ver al otro como hermano, el abrazarme con mi hermano. Y de ahí vendrá una paz verdadera, no un simple tratado débil y frágil que se puede quebrar en cualquier momento y que muchos están intentando darle quiebre, porque es que la paz no se hace con un tratado. Para esto entonces es necesario ir involucrando a todos. El Santo Padre nos ha puesto unos testigos de esta alegría de la reconciliación y ha consagrado, ha beatificado otros 2 testigos. ¡Qué maravilla! Pues este es el proceso.
Esperamos irlo desarrollando en la medida en que vayan surgiendo los encuentros. Vamos ahora entonces a darle gracias a Dios. Recordemos que haremos la oración al Cristo de Bojayá, al que el Papa volvió a hacer referencia en las palabras que escuchamos hoy. Oremos. Oh Cristo negro de Bojayá, que nos recuerdas tu pasión y muerte, junto con tus brazos y pies te han arrancado a tus hijos que buscaron refugio en ti. Oh Cristo negro de Bojayá, que nos miras con ternura y en tu rostro hay serenidad. Palpita también tu corazón para acogernos con tu amor. Oh Cristo negro de Bojayá, haz que nos comprometamos a restaurar tu cuerpo, que seamos tus pies para salir al encuentro del hermano necesitado, tus brazos para abrazar al que ha perdido su dignidad, tus manos para bendecir y consolar al que llora en soledad. Haz que seamos testigos de tu amor y de tu infinita misericordia. Amén. Bien, mis queridos hermanos, esto ha sido todo por hoy. Dios los bendiga. Muchas gracias por hacernos compañía. Muchas gracias por sentarse junto a nosotros a hacer estas reflexiones. Y les invito entonces a que de aquí en adelante no perdamos ningún programa para poder ir siguiendo las enseñanzas del Santo Padre y podamos irnos familiarizando con ellas para poder ir también nosotros proponiendo los caminos de realización de este itinerario de reconciliación. El Señor los bendiga, los proteja y los guarde. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.